Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 433. El plan del hombre enmascarado. Comienza. En las gradas, mientras la batalla contra Bro llegaba a su fin, Lance y los miembros del alto mando observaban, asintiendo con la cabeza. Entonces otra voz se oyó desde detrás de ellos. Parece que la nueva generación es incluso más fuerte que la anterior. Cuando Lance se giró, vio a Agatha y, sorprendentemente, a Oak, que se acercaba por detrás. Damián miró hacia allí e hizo una reverencia cortés. Lady Agatha, ¿está usted aquí? Agatha soltó una risita, y su bastón nudoso resonó suavemente en las escaleras mientras subía junto a ellos. ¿Pensaban que me iba a perder una buena pelea? Por favor. Ver a estos chicos esforzarse al máximo es mucho más entretenido que estar sentada en los pasillos de la liga, o jubilata. Bueno, supongo que es cierto, dijo Karen encogiéndose de hombros. Pero me alegro de verte, y justo a tiempo. El próximo partido debería empezar pronto. Oak finalmente se aclaró la garganta. Bueno, yo también estoy aquí, y he traído a algunas personas conmigo, si no les importa, como un favor al profesor Willow. Spark entró saltando desde atrás. Hola a todos, soy yo. Detrás de él, Candela y Blanche entraron mucho más silenciosamente. Tempest se animó al ver a Spark, agitó la mano con entusiasmo y corrió hacia él. Spark. ¿Eres tú? Spark también se iluminó mientras corría hacia ella y le chocaba la mano. Tempest. ¿Cómo está el tío Surge? ¿Sigue de mal humor? Siempre está de mal humor, no te preocupes. Pero bueno, ¿cómo has estado? Yo he estado, Tempest empezó a divagar. Spark y Tempest eran amigos, y Surge no era realmente el tío de Spark. Simplemente lo llamaba así porque Surge fue quien prácticamente lo crió después de que Zavos lo eligiera. Pero esa es otra historia para otro momento. Mientras Spark y Tempest conversaban en segundo plano, Lance miró a los demás. ¿Ya veo y se sienten mejor? Por supuesto, Lance sabía del incidente, o al menos lo que le habían contado. Blanche asintió. Sí, aunque la separación aún parece tener algunos efectos. Pero en general, hemos recuperado casi toda nuestra conexión con ellos. Blanche habló con cautela, ya que había otras personas en la habitación que no lo sabían. Sí. Me alegra oír eso. Las cosas se han descontrolado un poco desde que ustedes tres se fueron, explicó Lance. Después del arco argumental de las Islas Naranja, Blanche, Candela y Spark tuvieron que salir a recuperar sus marcas, lo cual no fue precisamente un paseo por el parque. Pero para las aves legendarias, fue manejable. No habían estado en Kanto ni en Johto, así que no habían tomado medidas contra lo sucedido. Además, solo trabajaban con Lance, no para él. Su prioridad seguía siendo ayudar al profesor Willow. Hablando de eso, Candela finalmente intervino. Sí, perdón por aparecer así sin avisar, pero no podíamos perdernos la liga. La investigación es demasiado valiosa. Entonces, de nuevo, oyeron una leve risita. En la puerta, un hombre con una larga barba blanca, Charles Godsoe, estaba allí. Rió entre dientes. Oh, créanme, entiendo lo emocionantes que son las batallas Pokémon. Ah, señor Godsoe. Dijo Lance, acercándose para ofrecerle la mano. Me preguntaba cuándo llegaría. No es propio de usted perderse la liga, y menos aún los combates de exhibición de los líderes de gimnasio. Tienes toda la razón. Pero no te preocupes, sí los vi, dijo Godsoe. Al fin y al cabo, él fue quien organizó todo esto. Godsoe no solo presidía los comités de varias ligas, sino que también era el principal financiador de los torneos de la liga, como la Liga Índigo, la Conferencia Plateada, la Conferencia Evergrande Noen, la Conferencia del Valle Lirio en Sinnoh, la Conferencia Vertres en Unova y la Conferencia Lumiose en Kalos. Él fue quien estableció los requisitos de edad para cada región con el fin de garantizar la seguridad de los entrenadores, razón por la cual solo existe un requisito de edad hasta Kalos. Después de eso, ya no tiene autoridad en las demás regiones. En Alola no existe tal requisito. En Galar solo se necesita una recomendación de una autoridad.
Y en Palpatine está reservado para estudiantes, trámites que pueden realizarse a cualquier edad, desde los 8 hasta los 90 años aproximadamente. En fin, volviendo al tema principal, Godzhou miró a Lance. Me retrasé porque parece que me entretuve con una vieja conocida. Espero que no te moleste que la haya invitado a sentarse con nosotros. Al decir eso, señaló la puerta, y de ella salió una chica rubia conocida, vestida de negro, saludando con la mano y sonriendo. Quintia. Buenas noches a todos, dijo Quintia con calma. Todos parecieron algo sorprendidos de que el campeón de Sinnoh estuviera allí, pero no le dieron mayor importancia. Lance asintió, de campeón a campeón. Hola, es un placer que te unas a nosotros. Quintia subió a las gradas, y su presencia tranquila y serena atrajo algunas miradas. Incluso entre los campeones, su reputación la precedía. Espero no estar molestando, dijo mientras buscaba un asiento junto a Agatha. Para nada, dijo Agatha con una sonrisa. Sí, siempre es agradable tener compañía, sobre todo de otro investigador, asintió Ak. Aunque técnicamente Quintia era arqueóloga, seguía entrando en la categoría de investigadora. Exacto. Y si no le importa, cuando esto termine, tengo algunas preguntas sobre unas ruinas, si no le molesta que le pregunte. Ya hablé con el profesor Elm, y me dijo que tal vez usted sepa más. Oak sonrió levemente. Por supuesto, me encantaría ayudar en lo que pueda. Pero antes de que pudiera continuar y desviarse del tema, Lorelei se aclaró la garganta, llamando su atención. Aunque agradezco tu interés por aprender más, la próxima batalla está a punto de comenzar. Esta promete ser emocionante. Blaine contra Claire. Ah, tienes razón, dijo Oak, rascándose la nuca. Lo siento. No, en realidad es culpa mía. Continuemos después, dijo Quintia. Lance, sin embargo, bajó la mirada y vio a su prima acercarse al plato. Frunció el ceño, pero no con desaprobación. Parecía incluso más contenta. Lo cual era bueno. Muy bueno, de hecho. Parecía que por fin había dejado de intentar imitarlo. Mientras todos estaban concentrados en eso, nadie prestaba atención a la sala de control. En la sala de control, los dos oficiales a cargo del estadio y bueno, resulta que la mayoría de los líderes de gimnasio tenían que llegar a Johto a través del tren magnético. Por esa razón, el tren magnético estaba conectado al estadio bajo tierra. Pero eso también significaba una cosa. Podía transportar a otras personas. Y ese era el problema, porque mientras todo el torneo se desarrollaba y todos estaban distraídos, Sham y Carl se habían colado en la trastienda. Bastó un rápido ataque de sus Pokémon para dejar inconscientes a los dos miembros de la liga que estaban dentro antes de comenzar su trabajo. En la parte de atrás, apoyado contra la puerta, te observaba. Mientras esto sucedía, entrecerró los ojos. Podía detenerlo pero eso lo delataría y causaría más problemas. Aún necesitaba resolver el problema principal. Si esta parte fallaba, el hombre enmascarado aún podría liberar a todos los Otuo y Lugiatuo. No, necesitaba que hicieran esto para separarlos. Pero lo bueno era que, al presenciarlo, todo se enviaba de vuelta a Ash. Ash, que estaba sentado tranquilamente con Pikachu y Bee en su regazo, recibió la información. Aunque por dentro fruncía el ceño, mantuvo una expresión neutral. Sabía que eso significaba que tenía tiempo para prepararse. Ash se puso de pie y estiró los brazos, mirando a sus amigos. Oigan, voy a buscar más bocadillos. Ah, ¿seguro? ¿El siguiente está a punto de empezar?, preguntó Gary, arqueando una ceja. Conocía a Ash mejor que nadie allí, y que se lo perdiera no era algo que él haría. Sí, ¿qué puedo decir? Tengo que alimentar a mi hermanita, dijo Ash encogiéndose de hombros con indiferencia. Molly, que estaba a medio comer de una galleta, miró a Ash. Pero aún tengo bocadillos, yo, Ash la interrumpió. He oído que hay funnel cake. Yo quiero una con todo. Molly tiró inmediatamente la galleta detrás de ella, pero Chuchu la atrapó y empezó a mordisquearla. Ash saludó con la mano mientras caminaba, pero miró a Yellow. Oye, vamos, Yellow, deberías venir tú también. Yellow parpadeó sorprendida. ¿Q quieres que me vaya? Tartamudeó. Sí, dijo Ash casi demasiado rápido, con una sonrisa. Todos parpadearon ante eso mientras Lyra hacía un puchero y se señalaba a sí misma. Oye, ¿por qué no voy yo también? Digo, puedo ayudar. No, solo necesito ayuda, y Yellow parece estar bien. Además, no quiero interrumpirlos. Vamos, insistió Ash.
Entonces extendió la mano, tomó la de Yellow y la jaló, provocando que Yellow soltara un gritito y se sonrojara mientras la alejaba. Todos parpadearon, y Green entrecerró los ojos e hizo un ligero puchero. No dijo nada. Tal vez si Molly no hubiera estado sentada en su regazo se habría metido, pero ya era demasiado tarde. Así que solo resopló y siguió observando. Mientras tanto, Ash y Yellow iban de la mano de Yellow, pero él aún no la soltaba, lo que hacía que Yellow bajara la mirada, sonrojada. Chuchu saltó hacia atrás sobre su hombro, entrecerrando los ojos, preguntándose qué sucedía. Los pasillos estaban casi vacíos. Todos querían ver la batalla. Eso le facilitó las cosas a Ash. Soltó a Yellow y la miró, acercándose y poniendo una mano en su hombro. Yellow. Yellow se lo tomó completamente a mal y se puso roja como un tomate. Ash, ¿qué estás haciendo? Estaba tan distraída que no se dio cuenta de que algo se teletransportaba detrás de ella. Ash la miró y la sujetó con firmeza. Amarillo, lo siento. Yellow parpadeó, sin entender lo que Ash quería decir. Entonces él la empujó. Sintió que iba a caerse, pero en vez de eso, aterrizó en los brazos de Abby, que ahora estaba detrás de ella. Yellow miró a su alrededor frenéticamente, y luego volvió a mirar a Ash. Ash, ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Ash le dedicó una triste sonrisa. Lo siento y eres demasiado valiosa. Cuídate. Cuando esto termine, te invitaré a cenar. Dicho esto, chasqueó los dedos y Abby teletransportó a Yellow. La sonrisa de Ash se desvaneció. No le gustaba lo que acababa de hacer, pero no tenía más remedio. Yellow era demasiado valiosa, porque poseía las alas arcoíris y plateadas. Claro, Ash también las tenía. De hecho, tenía 2 pares, pero las suyas estaban a salvo en su dimensión. Las de Yellow no. Después de convertirse en el héroe arcoíris, descubrió que Yellow las tenía escondidas dentro de su sombrero. No podía decirle eso a Yellow, porque, primero, tendría que explicarle cómo lo sabía, y segundo, no quería contárselo todo, aunque le gustara. Tercero, necesitaba que estuviera a salvo, lejos de esa pelea. ¿Quién dice que solo pensaba teletransportar a Yellow? Ash tenía un plan. Ash siempre tenía un plan. Y protegería a todos, incluso si eso le costaba su propia vida. Ash siguió caminando. Aún tenía que hacer más preparativos. Abby regresó y Ash asintió para que se preparara. De vuelta en la sala de control, Sham y Carl terminaron todo y comenzaron la anulación. Está hecho. Me encanta ver cómo un plan se materializa, dijo Carl con una sonrisa bajo su mascarilla. Silencio. Informemos al jefe y preparémonos para la invasión. Nos necesitará, dijo Sham con una sonrisa burlona, mostrando una Pokéball. Y menos mal que el jefe nos dio estas, quizá podamos vengarnos de los mocosos que nos derrotaron antes. Que estaba detrás de ellos, sabía perfectamente que contenían las Pokéballs. Por supuesto, también sabía lo que estaba sucediendo. Así que, cuando Sham pulsó el botón para activar el tren, D decidió que era hora de moverse. Mientras le daban la espalda, D dio un paso al frente y alzó los brazos. Se acabó el juego, dijo fríamente, agarrándolos a cada uno por la cabeza y estrellándolos contra la pared antes de que pudieran reaccionar. Cayeron al suelo como sacos de patatas mojadas. D los miró, luego levantó la bota y pisoteó sus máscaras, haciéndolas pedazos, antes de darse la vuelta para marcharse. Por lo que Ash sabía, una vez rotas las máscaras, el control mental se rompería. Y aunque Sham y Carl lo hacían voluntariamente, quien los programaba mediante la flauta ya no podría controlarlos. Al menos, eso suponía D, porque al salir corriendo, Carl y Sham abrieron los ojos, con sus iris brillando tenuemente. De vuelta en el estadio, mientras Claire y Blaine tomaban sus respectivos lados, el locutor levantó el brazo para presentarlos. Siguiente combate. Desde Isla Canela, el apasionado veterano del fuego, Blaine. Contra, desde Ciudad Endrino, la orgullosa especialista en tipo dragón, Claire. La multitud estalló en vítores. Cuando extendieron la mano hacia sus Pokéballs, el estadio comenzó a separarse repentinamente, haciendo que Blaine y Claire casi perdieran el equilibrio. Lograron recuperarse justo a tiempo. Todos observaron atónitos cómo el campo de batalla se partía por la mitad. Del hueco surgieron las vías del tren, y el sonido de un tren acercándose llenó el aire. Los líderes de gimnasio de ambas regiones se apartaron rápidamente, saltando justo a tiempo cuando el tren magnético irrumpió y frenó en seco, ahora suspendido sobre la arena.
Mientras todos observaban atónitos, las puertas del tren se abrieron y de él salieron a borbotones innumerables miembros del equipo Rocket, con las máscaras cubriendo sus rostros. Corrieron en todas direcciones, algunos lanzando Pokémon, otros sembrando el caos. Los líderes de gimnasio estaban atónitos. ¿Qué hacía el equipo Rocket allí? ¿Y por qué eran tantos? La verdad era que nadie sabía realmente cuánto había crecido el equipo Rocket. Por eso se habían mantenido ocultos. Normalmente, una misión involucraba, como máximo, a 100 miembros, e incluso eso era raro. Pero allí, había fácilmente más de 1000, y aún más dentro del tren. Y antes de que nadie pudiera reaccionar, ni los líderes de gimnasio preparándose para contraatacar ni el público echando a correr, las pantallas parpadearon. Entonces, apareció en ellas el hombre enmascarado, que miró hacia abajo y se rió. Campeones, élites, líderes de gimnasio y todos reunidos en un mismo lugar. Y sin embargo hizo un gesto fuera de cámara, mientras se oía el zumbido de maquinaria a lo lejos. Mírense ahora, moviéndose como hormigas a mis pies. Eso fue todo lo que hizo falta. Una grieta en los muros que creían irrompibles, y ya estoy dentro. Se oyeron jadeos entre la multitud. Incluso los entrenadores más fuertes de las gradas sintieron cómo apretaban con fuerza sus Pokéballs. Os enorgullecéis de vuestras reglas, de vuestro orden, de vuestra liga. Construisteis este coliseo como un monumento a vuestra fuerza. Pero toda fortaleza y todo reino y tiene una puerta. Y hoy, he cruzado la vuestra. Soltó una risita, baja y deliberada, dejando que el sonido flotara en el aire. ¿Crees que sabes quién es tu enemigo? ¿Crees que has luchado contra el equipo Rocket antes? No. Déjame mostrarte a mi equipo Rocket. Y que no quepa duda y su voz, nítida y segura, rompió la estática. Ya he ganado. La pantalla cambió, dejando ver unos tubos, quizá 10 de cada uno, que contenían a Otuo y Lugiatu. Pulsó un botón. Los tubos se abrieron con un siseo, y las criaturas abrieron los ojos y alzaron el vuelo. Entonces la pantalla se oscureció. Brock, Falkner, Misty, Buxy, Whitney, Surge, Morty, Erika, Chuck, Janine, Jasmine, Sabrina, Claire, Blaine, Price e incluso Giovanni, parecían atónitos mientras los grunts comenzaban a movilizarse para rodearlos. Giovanni, en particular, alzó la vista con incredulidad, apretando los puños con tanta fuerza y rechinando los dientes que parecía que iba a quebrarlos. Sabía una cosa. Estaba luchando con las manos atadas. Si usaba a los miembros de su propio equipo Rocket, arriesgaría su vida. Sabía que podía vencer al hombre enmascarado pero no sabía dónde estaba. Y lo peor de todo, si el hombre enmascarado había estado planeando esto durante tanto tiempo, eso significaba que tenía razón. Él ya había ganado. Porque Giovanni sabía que el hombre enmascarado no estaba improvisando. Probablemente ya había previsto todas las variables conocidas. El campeón Lance, el alto mando, los líderes de gimnasio. Eso significaba que Giovanni estaba a punto de librar una batalla perdida. ¿Y si el hombre enmascarado había llegado tan lejos y qué significaba eso para Archer? En ese momento, no podía permitirse el lujo de hacerse esa pregunta. Ya lo resolvería cuando llegara allí. Capítulo 434. Preparar el contraataque. Caos, esa es la mejor manera de describirlo y el caos reinaba, el caos prosperaba y el caos era con lo que tenían que lidiar. En el campo, los líderes de gimnasio luchaban contra los miembros del equipo Rocket. Giovanni quería hacer muchas cosas, pero no podía, no sin exponerse, y eso incluía desenmascarar al hombre enmascarado. Si lo hacía, podía afrontar la cárcel. Siempre estaba preparado para ello. El problema era que, si la gente descubría que era el líder del equipo Rocket, Silver se convertiría en un objetivo, así que no podía hacerlo. En vez de eso, se mordió la lengua y alzó la voz a los líderes de gimnasio. Atención. Están planeando tomar el estadio, no dejen salir a nadie más del tren. Dicho esto, él, junto con los demás líderes de gimnasio, comenzó a contraatacar. Aquellos que eran lo suficientemente fuertes, como él, Chuck, Falkner, Janine, Claire, Brock, etc., empezaron a derrotar a los reclutas con sus propias manos, derribándolos al suelo para incapacitarlos. Quienes no eran lo suficientemente fuertes o hábiles sacaron a sus Pokémon para que los ayudaran. Los grupos se dividieron en dos. Uno, liderado por Giovanni, persiguió a los que ya habían escapado, mientras que el otro, liderado por Blaine, se enfrentó a los que aún estaban en el tren para impedirles la huida.
Hablando de Blaine, él era el único que conocía el secreto de Giovanni. Pero con solo ver la expresión en el rostro de Giovanni, supo que no era obra suya. Giovanni podía ser un buen actor, pero ni siquiera él podía fingir la sorpresa y la ira que mostraba en ese momento. Blaine no dijo nada. Giovanni lo miró, y aunque no intercambiaron palabras, ambos comprendieron una cosa. Alguien estaba detrás de todo esto, y ese alguien era muy cercano a ellos. A su alrededor, el estadio estaba sumido en el pánico mientras la gente comenzaba a gritar, a ponerse de pie apresuradamente y a intentar correr. En el caos del momento, los líderes de gimnasio se dividieron en dos grupos. Giovanni se quedó con el equipo exterior. Él mismo, Faulkner, Janine, Claire, Chuck y Price. El resto, Misty, Surge, Blaine, Brock, Whitney, Bugsy, Erika, Jasmine, Sabrina y Morty, se lanzaron al asalto del tren. Price se movió ligeramente en su silla, y los neumáticos chirriaron levemente sobre el suelo del estadio. Me apartaré, dijo con voz ronca, mientras ya se echaba hacia atrás, hacia las sombras del muro del estadio. Un viejo lisiado solo te retrasará. Nadie lo cuestionó. ¿Por qué habrían de hacerlo? Price llevaba años sin piernas. Para la mayoría, era una respetada reliquia del pasado, un maestro de hielo retirado hacía tiempo del frente. Para los demás, con que rodara y lanzara a su Mamosuine para ayudar era suficiente. Pero la mirada de Giovanni lo siguió, porque lo sabía. La calma y la deliberación con que Price se alejó en su silla de ruedas no eran una retirada, sino una estrategia. Su forma de moverse parecía casi demasiado natural, pero eso ya no importaba. Giovanni volvió a concentrarse en la pelea. Su puño impactó contra la mandíbula de un soldado raso. No le gustaba, pero era necesario, y lo mandó al suelo. A su alrededor, el pidgeo de Faulkner se abalanzó sobre otro, Janine se movía como un borrón y Chuck embestía a los grupos como un camión. Por supuesto, Giovanni desconocía la tecnología de control mental. Solo veía secuaces enmascarados. Era fácil suponer que eran personas a las que el enmascarado había sobornado para que trabajaran para él. Pero al golpear a otro, notó algo. No estaban contraatacando, al menos no de la forma tradicional. Ni siquiera intentaban usar Pokéballs, al menos los reclutas no. Solo aquellos a quienes Giovanni reconocía como administradores, o aquellos con la fuerza de un administrador, estaban usando a sus Pokémon. Lo cual es extraño, ¿no? Incluso si fueran débiles, deberían tener cientos, miles, de Pokémon entre ellos. La unión hace la fuerza. Deberían ser capaces de abrumarlos. Pero en lugar de usar Pokémon, los reclutas avanzaban intentando atraparlos o apartarlos a empujones. Sus movimientos parecían más propios de zombies. Giovanni empezaba a sospechar algo, pero aún no estaba confirmado. Mientras tanto, mientras el equipo A luchaba contra los soldados rasos afuera, el equipo B, más numeroso, entró corriendo y se unió a la batalla. Misty sacó a su Starmie, que giró rápidamente por los vagones del tren, mientras que Surge liberó a su Raichu, creando arcos de electricidad que danzaban sobre las paredes metálicas. Y eso que solo eran ellos, porque Brock entró corriendo y derribó a dos reclutas más, permitiendo que los demás entraran. Buscó en su cinturón, sacó 3 Pokéballs y liberó a 3 Geodude, que saltaron y comenzaron a apartar a los reclutas a puñetazos. ¿Por qué, te preguntarás, tenía Brock 3 Geodude extra? Pues te equivocas, en realidad tenía 5. Y si quieres saber la verdadera razón, y tuvo que llevarlos consigo porque representaba al gimnasio Peuter, y había toda una razón logística para ello. Pero eso no importa ahora. En fin, mientras los líderes de gimnasio se apresuraban a subir al tren, la mayoría logró entrar justo antes de que las puertas se cerraran de golpe. Antes de que nadie pudiera reaccionar, con un chirrido metálico y un violento tirón, el tren comenzó a moverse. El estadio pasó borroso ante los ojos a través de las ventanas, y en segundos, la distancia entre el equipo de dentro y el de fuera se amplió, separándolos por completo. Dentro del tren el repentino movimiento hizo que Whitney tropezara contra la pared, y Misty apenas logró sujetarse a una barandilla. Surge ni siquiera intentó estabilizarse. Simplemente se mantuvo firme, con Raichu delante, mientras los arcos eléctricos iluminaban el tenue interior. ¿Están todos bien? La voz de Brock se abrió paso entre el estruendo. Su Geodude se aferraba a las paredes y al techo del tren como imanes, resistiendo a los sacudones. Estamos bien, dijo Jasmine en voz baja, intentando ponerse de pie y ayudar a Erika a levantarse.
Bugsy abrió mucho los ojos mientras miraba por encima de las puertas correderas hacia el coche de al lado. Chicos, tenemos un problema. Los demás se volvieron. Decenas de soldados rasos permanecían hombro con hombro en el estrecho pasillo del vagón contiguo. Todos enmascarados. Todos inmóviles. Con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo y las manos colgando sin apretar. Sin pokeballs. Sin burlas. Sin moverse, hasta que el más cercano dio un paso al frente, en perfecta sincronía con los demás. El militante Whitney mugió nervioso, golpeando el suelo con un casco. Esto y la voz de Misty era baja y no es normal. Las luces de arriba parpadearon y una voz distorsionada crepitó por el sistema de megafonía del tren, mitad estática, mitad burla. Bienvenido a bordo. Has tomado la ruta directa a mi pequeño laboratorio. No te preocupes, no tendrás que caminar mucho. Surge gruñó. Muéstrate, cobarde. Oh, sí, rió la voz. Después de que mi comitiva de bienvenida les dé la bienvenida. Las puertas se abrieron deslizándose, y salieron aún más soldados, moviéndose casi mecánicamente. Morty encogió los hombros. Miró a Sabrina. ¿Puedes ayudarnos a salir de aquí? Sabrina permaneció en silencio, intentando concentrarse, pero finalmente negó con la cabeza con frustración. No mientras el tren siga en marcha, dijo. No podía teletransportarse mientras estuviera en movimiento. La velocidad hacía imposible fijar la vista en un destino. Así que lo único que tenemos que hacer es detener esto, preguntó Surge con una sonrisa, crujiéndose los nudillos. Podemos hacerlo. Mientras tanto, de vuelta en el estadio, mientras el grupo de Giovanni luchaba contra los soldados rasos y algunos administradores, surgió un nuevo problema. Desde fuera del estadio, quienes intentaban salir vieron aún más soldados rasos rodeando el edificio. Ahora bien, quizá te preguntes, ¿y qué pasa con el alto mando y los campeones? Bueno, retrocedamos un poco. Cuando el hombre enmascarado apareció en la pantalla, Will y Karen se quedaron paralizados por la impresión. A Karen le temblaban las manos de miedo, pero eso no era nada comparado con lo que le estaba sucediendo a Will. Parecía estar sufriendo un ataque de pánico, agarrándose el pecho, respirando con dificultad y murmurando. No, y Tempest fue la primera en acercarse rápidamente, ayudando a Will a sentarse y frotándole la espalda, mientras Lorelei se arrodillaba frente a él. Oye, cálmate. ¿Qué está pasando? Preguntó con urgencia. El pánico de Will no disminuyó. Ellos, se supone que ya no existen, balbuceó con la voz quebrada. Esa tecnología, ese control, su respiración se entrecortó. Cynthia, confundida pero presintiendo problemas, arqueó una ceja y se dirigió silenciosamente a un rincón, sacando su teléfono. Bruno se puso de pie. Bueno, ¿por qué estamos aquí parados? No podemos dejar que avancen más. Koga lo miró de reojo y luego bajó la vista hacia la arena donde Janine seguía luchando. Estoy de acuerdo. No podemos quedarnos aquí sentados sin hacer nada. Lance negó con la cabeza. Y no lo haremos. Pero no podemos simplemente lanzarnos ahí fuera. ¿No oíste lo que dijo? Sabe que estamos aquí, eso significa que quiere que estemos ahí fuera. La pregunta es ¿por qué? Oak permaneció en silencio, frotándose la barbilla mientras miraba a través del cristal. A diferencia de los demás, conocía un poco las máscaras, pero estas tenían diseños distintos. Le estaba costando más atar cabos. Al fin y al cabo, nunca había oído hablar de nadie llamado el hombre enmascarado, e incluso Will y Karen nunca lo habían mencionado. Blanche, Spark y Candela también observaban la escena. Candela apretó el puño. ¿Otra vez estos tipos? ¿Es que no pueden aprender a quedarse abajo? De acuerdo, murmuró Blanche. ¿Y si les damos una lección, chicos? Dijo Spark con entusiasmo, señalándose con el pulgar. ¿Quién se apunta? Blanche y Candela no se opusieron. Levantaron las manos donde estaban sus marcas. Pero en lugar de brillar intensamente como de costumbre, la luz se apagó casi de inmediato, como si se hubiera cortado la luz. Spark parpadeó confundido. ¿Qué ha pasado? Otra vez no. Se quejó Candela, frotándose la mano. Creí que lo habíamos arreglado. Incluso Blanche, normalmente tan tranquila y lógica, parecía inquieta. ¿Qué está pasando? ¿Lo ha provocado él? Pero eso no tendría sentido y justo en ese momento, Cynthia regresó de su llamada.
Su expresión anterior, tranquila y apenas marcada por una leve preocupación, había dado paso a algo mucho más serio. Intenté comunicarme con la liga sino para pedir ayuda, pero no logro contactar. De hecho, no puedo contactar con nadie fuera de Kanto o Joto. Darwin apretó los puños. Oh, genial, murmuró, mirando a su alrededor. ¿Cuál es el plan ahora? Antes de que nadie pudiera responder, las pantallas de la sala VIP parpadearon y cambiaron, siendo reemplazadas por el rostro sonriente del hombre enmascarado. Vaya, 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 y si no es el más fuerte de Kanto y Joto. Su mirada se posó en Quintia. ¿Y el campeón de Sinnoh? Inesperado. Pero da igual, no cambiarás lo que está pasando. Tui, murmuró Lance, apretando los puños mientras se interponía entre Goatsoul y el peligro. ¿Quién eres? Ríndete antes de que alguien salga herido. El enmascarado se rió. ¿Eso ha funcionado alguna vez? Olvídalo. Pero si quieres luchar contra lo inevitable, adelante, inténtalo. Llevo 10 largos años preparándome. Estoy listo, y ahora, es imposible que me derrotes. Entonces su mirada se desvió hacia Karen y Will. Aunque su rostro estaba oculto, la sonrisa en su voz era inconfundible. Parece que se acuerdan de mí. Bien. Levantó lo que parecía un pequeño aparato. Les dejo un regalo de despedida. Pulsó el botón. Karen y Will se desplomaron de repente, llevándose las manos a la cabeza con gesto de dolor. Todos corrieron a socorrerlos, pero permanecieron inmóviles hasta que se pusieron de pie. Sus ojos brillaban levemente y sonrieron. El enmascarado los señaló. Una vez míos, siempre míos. Ahora, encárguense de ellos. Tengo asuntos que atender. Ah, y creo que deberían preocuparse por esos. La pantalla se puso negra. Fuera de la ventana, 20 pájaros volaban en formación antes de dispersarse. La mitad se dirigía al estadio, el resto se perdía en la distancia. 2 y 2 lugía. Nadie tuvo tiempo de reaccionar antes de que Will y Karen se movieran, liberando a Exeggutor y Undoom. Los Pokémon se abalanzaron sobre la habitación sin dudarlo. Por un instante, la sala quedó paralizada, nadie podía creer lo que veía. Entonces Undoom se abalanzó, lanzando llamas desde sus fauces hacia la multitud, y Exeggutor comenzó a brillar con una peligrosa carga psíquica. «Sepárense», gritó Lance, dando un paso al frente antes de detenerse. «No les hagan daño, solo manténganlos ocupados». Lorelei fue la primera en moverse, deslizándose hacia adelante con una Pokéball en la mano. «Lapras, rayo hielo. Bloquea ese fuego». Una ráfaga de niebla helada atravesó las llamas, y el vapor silbó entre ellas. Koga apareció a su lado, con Crobat ya surcando el aire para interceptar las ondas psíquicas de Exeggutor. Intenta mantener ocupados a sus Pokémon. Bruno se crujió los nudillos y se lanzó al combate. Los inmovilizaré si puedo. Su Machamp apareció en un destello de luz, con un semblante demasiado ansioso por pelear. No parecía tener intención de contenerse, pero en medio del caos, nadie lo notó. Lorelei cruzó miradas con Lance y Quintia por encima del alboroto. Esos legendarios clonados son un problema mayor. Los mantendremos a raya aquí, nos reuniremos con ustedes cuando podamos. Lance asintió. De acuerdo. Quintia, lo siento, pero necesitaré tu cooperación. Puedes contar conmigo, respondió sin dudarlo. Agatha, lleva a Goatsoul a un lugar seguro, ordenó Lance. Agatha, que había estado sentada en silencio, se levantó con un gesto de cabeza. Golpeó el suelo con su bastón, liberando una oleada de Pokémon de tipo fantasma que la rodearon. Miró a Goatsoul. Déjamelo a mí. Goatsoul no sabía si sentirse más seguro o más en peligro, pero sería un tonto si se negara. La sonrisa enmascarada de Will no flaqueó mientras daba un paso al frente. Su voz era fría e inquietantemente tranquila. No deberías resistirte. Serás más feliz si simplemente te dejas llevar. El tono de Karen se volvió más cortante, casi burlón. Y te ahorrarás mucho sufrimiento. Antes de que pudieran reaccionar, Machamp se abalanzó sobre los 2 Pokémon, agarrándolos y estrellándolos contra el suelo. Esto les dio a los demás la oportunidad de escapar, dejando solo a Bruno, Koga y Lorelei en la habitación con Will y Karen, quienes estaban bajo control mental. Mientras corrían, Oak finalmente levantó la vista. Ya lo tengo. Sé lo que está pasando. Ya lo sospechaba, pero ahora que Will y Karen estaban claramente bajo la influencia del hombre enmascarado, su teoría se confirmó. Control mental. De alguna manera está controlando a los secuaces, y ahora también a Will y Karen.
Los ojos del grupo se abrieron de par en par. Lance había sido el único que estaba al tanto del incidente de Willy y Karen, pero ahora todo encajaba. Las máscaras, el comportamiento robótico, los Oilugía falsos. De acuerdo, pero eso no explica lo de Willy y Karen, insistió Lance. Al fin y al cabo, no llevaban las máscaras del hombre enmascarado. Tiene que haber algún tipo de señal, dijo Oak, pensando en voz alta. Algo que activó comandos latentes. Lo que significa que si puedo acceder a los antiguos materiales de investigación, podría generar una contraseñal. Pero llevará tiempo. Damián asintió. De acuerdo, entonces, les daremos ese tiempo. Oak asintió con un gesto rápido y corrió hacia la ventana más cercana. Sacó una Pokéball de su cinturón y la lanzó. Dragonite apareció en un destello de luz y Oak se subió a su lomo. Volveré en cuanto pueda, exclamó, antes de que Dragonite despegara en dirección al edificio de la liga. Lance lo vio desaparecer en el cielo y tomó una decisión rápida. Tenemos que separarnos. Yo, Cynthia, Blanche, Spark, Candela y yo iremos tras los falsos Oilugía. Los demás, encárguense de los reclutas y protejan a los civiles. Tempest saludó. Déjenlo en nuestras manos. No te preocupes, añadió Darwin con una sonrisa burlancia. Pero espero una reunión de negocios después de esto. Dicho esto, los grupos se separaron en diferentes direcciones, cada uno moviéndose para reparar su parte del desastre. De vuelta entre la multitud, Annabelle y Locker trabajaban para poner a salvo a los civiles. La comunicación con personas fuera de Kanto o Johto seguía siendo imposible, pero al menos habían contactado con la sucursal de Johto para pedir ayuda. Desafortunadamente, la ayuda tardaría en llegar. En medio del caos, Hai, Enid, Elena, Domino, Sayoko y Owari también se abrían paso entre la multitud. Todavía no podían actuar. Seguían buscando a D. Mientras tanto, Jessie, James y Meout seguían siendo ellos mismos. Presas del pánico, dando tumbos y sin hacer prácticamente nada útil. De repente, divisaron a varios grupos de reclutas del equipo Rocket acercándose a la multitud que huía. Sin escapatoria, la batalla parecía inevitable. Por suerte, muchos de los civiles que se encontraban cerca también eran entrenadores. Pero antes de que pudieran lanzar las Pokéballs, el sonido de pasos que se acercaban llamó su atención. De lado, apareció una figura familiar, con una máscara que le cubría la mitad inferior del rostro. D. Se interpuso entre los soldados, levantando una mano, esperando. D. El nombre surgió de varias voces a la vez. Hai, Enid, Elena, Domino, Sayoko, Owari y Annabelle. Ambos grupos se quedaron paralizados, mirándose fijamente, con la confusión reflejada en el rostro de ambos. Annabelle, en particular, se preguntaba cómo el grupo de Hai conocía a D y por qué D parecía conocerlos. Ese misterio tendría que esperar. La voz de Elena rompió el silencio, desesperada y suplicante. D, por favor, y no eres tú. Estás bajo control mental. Lucha contra ello. Sí, vamos, hermano, tú eres más fuerte que esto. Gritó Hai. Annabelle tenía preguntas, muchas preguntas, pero no era el momento. Al ver a D allí de pie, tuvo que intentarlo. D, recibí tu mensaje. ¿No lo recuerdas todo? Enid permaneció en silencio, mirando al suelo. Quería decir algo, pero su orgullo le atragantó las palabras. D se limitó a mirarlos y luego soltó una risita. La risita se convirtió en una carcajada, tan fría y afilada que los hizo estremecer a todos. Oh, qué patéticos, dijo con voz cargada de desprecio. Mientras su risa se apagaba, su mirada se endureció. ¿De verdad creías que esa tontería del poder de la amistad iba a funcionar? Por favor. Esto no es uno de tus dibujos animados, es la vida real. La amistad no vale para nada. Se estremecieron al oír esas palabras. No lo dices en serio, dijo Domino rápidamente. Sí, es solo la máscara, añadió Sayoko, intentando sonreír. Quítatela y vuelve conmigo, quiero decir, con nosotros. Pero la mirada de D era gélida. Patéticos. No. Soy exactamente quien siempre he sido. Simplemente ya no tengo que ocultarlo. Sois todos tan débiles. Trabajo mejor sola, solo me habéis frenado una y otra vez. Y estoy harta. Se agachó y sacó una Pokéball de su cinturón, extendiéndola. Dime, ¿pensabas que no ibas a pagar por ella? Es hora de que veas lo inútil que eres sin mí. Ante sus palabras, los reclutas que los rodeaban avanzaron uno tras otro, liberando a sus propios Pokémon.
Ya no había tiempo que perder, tendrían que luchar contra D. Mientras tanto, dentro del estadio Green, Gabby, Ethan, Chris, Silver, Lyra, Vincent, Casey y Virgil bajaban de las gradas buscando a Ash. Green llevaba a Molly en brazos. Pero al llegar al suelo, un chillido penetrante, como el de un pájaro, rasgó el aire. Green se quedó paralizada. Lentamente, alzó la vista, conteniendo la respiración. Muy por encima, los Odos y los Lugia 2 clonados volaban en círculos. Los recuerdos volvieron de golpe, todo aquel trauma. Su cuerpo tembló y apretó con más fuerza a Molly, aunque no sabía si era para proteger a la niña o para protegerse ella misma del miedo. Los demás notaron que se detenía, siguiendo su mirada hacia el cielo. Los ojos de Silver se entrecerraron. Un destello de reconocimiento brilló en ellos. Otra vez Stossy murmuró, dando un paso al frente para interponerse entre Green y la amenaza, adoptando una postura defensiva. Gabby dio un paso al frente y agarró a Green por el hombro. Vamos, Green, reacciona. Chris le lanzó una mirada fulminante. Eso es lo peor que puedes hacer. Al menos lo intento. Es mi amiga, no me voy a quedar aquí parado sin hacer nada. Replicó Gabby. Pero Green seguía paralizada por el miedo. Ash la había ayudado a superar parte del trauma a lo largo de los años, pero seguía ahí, latente, y ahora mismo la tenía atrapada. Por primera vez desde que dejó Pueblo Paleta, sentía verdadero miedo. Justo entonces, Ash apareció doblando la esquina y los vio. Corrió hacia ellos, acortando la distancia en segundos, y abrazó con fuerza a Green y a Molly, que aún estaba en brazos de ella. Green, cálmate. Está bien, no dejaré que te hagan daño, dijo. Su respiración se fue estabilizando poco a poco. Apretó con más fuerza la manga de él, luego lo miró, tragando saliva con dificultad. Gabby miró a su alrededor inquieto. Ash, ¿dónde está Yellow? Ash no respondió de inmediato. Aflojó lentamente su agarre sobre Green y luego miró por encima del hombro. A salvo. Igual que lo estaréis todos. ¿De qué estás hablando? Preguntó Ethan. Ash sonrió al ver aparecer a Abby a su lado. Levantó la mano en un pequeño gesto de despedida. Adiós, chicos. Los ojos de Abby brillaron. De repente, todos comprendieron lo que estaba a punto de suceder. Antes de que nadie pudiera detenerlo o sujetarlo, el teletransportador de Abby se activó. El mundo parpadeó y desaparecieron, cada uno a un lugar diferente. La teletransportación de Abby era tan buena ahora, tras su evolución, que podía dividir los destinos. Por ejemplo, Molly fue enviada de vuelta a Pueblo Paleta, mientras que los demás aterrizaron en lugares completamente distintos. Ahora bien, podrías pensar que este es uno de esos momentos clichés de autosacrificio, este es mi problema, lo resolveré solo, pero no. Ni de lejos. Esto formaba parte del plan de Ash. Sabía perfectamente lo tercos que eran sus amigos y contaba con ello. Al fin y al cabo, el enmascarado había dicho que estaba preparado para los líderes de gimnasio, el alto mando y el campeón, pero nunca había dicho una palabra sobre ellos. Así que Ash apostaba a que volverían por él. Veremos qué pasa, al fin y al cabo, ya tenía varios planes en marcha. Después de todo, ¿acaso creías que ese tren se fue solo? Carl y Sam están inconscientes, ¿no? Capítulo 435. Separarse. Dentro del tren a toda velocidad las luces parpadearon de nuevo cuando la fila de soldados en el siguiente vagón comenzó a avanzar, cada paso en perfecta sincronía. Sus rostros estaban ocultos tras máscaras, sus manos colgaban sueltas a sus costados, hasta que el primero de ellos, de repente, tomó una Pokéball. Allá vamos. Gruñó Surge, mientras Raichu se agachaba a sus pies, con las mejillas encendidas. No se excedan. Todavía hay gente aquí, no queremos hacerles mucho daño, advirtió Misty, sin apartar la vista de los gruñidos. Hay algo en su forma de moverse y que no está bien. Whitney Smiltang golpeó el suelo con la pata con impaciencia. Tengan razón o no, están bloqueando el paso. El soldado más cercano liberó un Golbat, cuyo chillido agudo resonó en todo el vagón. Esa fue la señal. Las Pokéballs se abrieron al unísono y el estrecho espacio se llenó de Pokémon hostiles. Raticate, Weezing, Machoke, Electrode y Muk. El problema era que los líderes de gimnasio no podían usar a muchos de sus Pokémon más fuertes y grandes, no había suficiente espacio en el vagón y, además, corrían el riesgo de lastimarse. Brock no podía usar a la mayoría de su equipo por su tamaño, y Jasmine no podía usar a los suyos porque eran demasiado pesados.
Lo mismo ocurría con todos, así que la mayoría se vio obligada a usar Pokémon más pequeños y o simplemente sus propias manos para luchar. Pero antes de que los Pokémon enemigos pudieran atacar, de repente comenzaron a brillar y a flotar en el aire, para luego ser lanzados hacia atrás, estrellándose contra la pared y unos contra otros. Detrás de todos, Sabrina permanecía de pie con los ojos entrecerrados, irradiando energía psíquica. Había estado usando sus poderes durante un rato, pero ahora estaba ligeramente sin aliento, con una gota de sudor resbalándole por la sien. «Vamos, ¿y cuántos más sí?», murmuró Sabrina, empujando a otro grupo de vuelta al otro coche antes de cerrar la puerta de golpe con un movimiento de muñeca. «Sabrina, por favor, baja el ritmo, vas a gastar demasiada energía», dijo Erika con preocupación en la voz. «No puedo frenar», respondió Sabrina en voz baja mientras se enderezaba. «Si nos rodean aquí, se acabó». «Tiene que haber algo que podamos hacer», dijo Jasmine, liberando a su Lucario y ordenándole que derrotara a tantos enemigos como pudiera. Blaine observó al grupo y finalmente habló. «Si logramos llegar a la parte delantera del tren, podré anular los controles». «¿Será suficiente?». «Todavía ni siquiera sabemos a dónde vamos», señaló Erika, apoyando a Sabrina mientras su Leafeon hacía guardia junto a Espeon. «Por lo que veo, ese es el único plan que tenemos», dijo Morty, lanzando su Cofagrigus, cuyas manos sombrías se extendieron hacia adelante para agarrar a los gruñidos y arrojarlos a un lado. Whitney dio un paso al frente junto a Miltank. «Bien. Estoy de humor para abrirme paso». Misty le lanzó una rápida mirada. «Intenta no destrozar el tren en el proceso». Detrás de ellos, Bugsy alzó la vista con nerviosismo. No quiero arruinar el plan, pero creo que lo de algo malo está empeorando». Todos se giraron justo a tiempo para ver a los secuaces al otro lado de la puerta de cristal inclinar la cabeza en una inquietante sincronía, cada máscara girando hacia ellos exactamente en el mismo ángulo. Entonces, desde detrás del tren, vieron aún más gruñidos, pero eso no era lo peor. Al mirar por la ventana, se dieron cuenta de que habían dejado las vías subterráneas y ahora corrían a toda velocidad por las vías en la superficie y algo los seguía. En ambos lados, divisaron al menos 5 parejas de Otuo y Lugiatuo que mantenían el ritmo, y a juzgar por la mirada en sus ojos, definitivamente no estaban allí para ayudar. El tren se sacudió violentamente al pasar una sombra por encima, y la luz del sol centelleó bajo las enormes alas de los Otuo. Sus plumas brillaban de forma antinatural, como aceite sobre agua, y sus ojos resplandecían con la misma malicia hueca que los gruñidos enmascarados. «¿Qué están haciendo?», preguntó Bugsy con un suspiro, acercándose más a la ventana. «Parece que nos persiguen», dijo Blaine con tono sombrío. «En la pantalla había 10 de esas abominaciones, así que las otras 5 deben seguir en el estadio». Un chillido desde arriba hizo vibrar los cristales cuando los Lugiatuo se lanzaron en picado, generando una onda expansiva que hizo temblar el tren. Varios gruñidos tropezaron, pero enseguida levantaron la cabeza al unísono, con las máscaras fijas al frente. Sabrina se apoyó contra un asiento. La gema de su Espeon brilló tenuemente al interceptar a un Golbat en pleno vuelo y estamparlo contra el techo. El sudor le peló la frente. «No puedo mantener este ritmo mucho más tiempo». El Cofagrigus de Morty arremetió de nuevo, y sus tentáculos de sombra arrastraron a otro gruñido contra la pared. «Entonces tenemos que movernos, ahora mismo». «Bien», dijo Whitney, dando una palmada. «Hora de despejar el camino». Los siguientes segundos fueron un caos. Miltank arremetió hacia adelante, lanzando a un Machoke contra 2 Weezing. Raichu se abalanzó, azotando con la cola para hacer tropezar a un Raticate. El Lucario de Jasmine se abría paso entre la refriega, golpeando con precisión para noquear a los Pokémon sin herir demasiado a sus entrenadores. Pero los gritos no cesaban. Incluso después de ser arrojados al suelo, algunos simplemente se levantaban como si nada hubiera pasado, con la mirada perdida tras sus máscaras. «Ni se inmutan», murmuró Misty. «Es como si no les importara salir heridos». Las luces volvieron a parpadear. A lo lejos, se oyó un fuerte estrépito metálico, el sonido de algo pesado aterrizando sobre el tejado. Blaine entrecerró los ojos. «Tenemos compañía arriba». Casi al instante, el techo sobre el vagón central se combó hacia adentro, y el metal chirrió. Una garra, curva, brillante, demasiado grande, lo atravesó de un golpe. Bugsy retrocedió. «Dime que eso no es». El rostro de un Otuo asomó por el techo desgarrado, fijando sus ojos en el grupo que se encontraba adentro.
Surge sonrió mientras daba un paso al frente, crujiéndose los nudillos. Ustedes sigan, yo los entretendré. ¿Estás seguro? Hay muchas posibilidades de que vengan más tras de ti, dijo Blaine, mirando hacia atrás. Estaré bien, dijo Surge con una sonrisa burlancia. Déjenmelo a mí. Blaine dudó solo un instante antes de asentir. De acuerdo, vamos. Los demás no perdieron el tiempo discutiendo. Blaine tomó la delantera, avanzando con Jasmine y Morty siguiéndole de cerca. Misty y Whitney avanzaban con Erika, mientras que Brock y Sabrina cubrían la retaguardia. Tras ellos, el Otuo destrozó el resto del tejado con un alarido que hizo vibrar las ventanas. Metió la cabeza dentro, chasqueando el pico en el aire mientras cargaba un ataque. Surge sonrió con sorna mientras sacaba una Pokéball. Así que por esto viniste a mí, necesitabas a alguien que acabara con estos pollos asados. Muy bien, hagámoslo. Surge lanzó la Pokéball justo cuando Otuo disparó un fuego sagrado. Al acercarse las llamas, la Pokéball se abrió de golpe y Raikou salió disparado como una bala, atravesando el fuego y estrellándose contra Otuo con un estruendo ensordecedor. El ave chilló mientras la electricidad recorría su cuerpo. Cuando Raikou saltó de vuelta para aterrizar dentro del tren con Surge, Otuo se tambaleó por el golpe, salió despedido hacia atrás y cayó rodando ladera abajo. Surge observó cómo, al impactar, el pájaro comenzó a derretirse en una masa grisácea hasta convertirse en un charco. Surge parpadeó. Eso es raro y sacudió la cabeza, apartando el pensamiento. A su alrededor, los soldados seguían marchando hacia él como zombies. Supongo que se acabó la diversión. Tengo que volver con todos, murmuró Surge, guardando a Raikou en su Pokéball y corriendo en la dirección en la que habían ido los demás. Mientras tanto, junto con el resto del grupo, avanzaron hacia los controles, abatiendo a cualquier enemigo que les bloqueara el paso. El tren dio un fuerte tirón, casi lanzando a Whitney contra una pared. Miltank la sujetó con un firme empujón antes de volver a la lucha. Por cada soldado que abatían, parecía que dos más ocupaban su lugar. Blaine entrecerró los ojos mirando hacia la puerta del fondo. Estamos cerca. 2 coches más y chocaremos contra la cabina de control. 2 de más. Replicó Misty, girándose y señalando a Starmie. Este lanzó un chorro de agua por el pasillo, arrastrando a un Raticate y a su entrenador de vuelta entre el público. El Lucario de Jasmine se agachó, esquivando a otro gruñido antes de girar para bloquear a un Muk que se acercaba. Un golpe fuerza lo estrelló contra el techo, inmovilizándolo el tiempo suficiente para que el estizor de Bugsy entrara corriendo y lo estrellara contra la pared. Un repentino estruendo metálico desde arriba hizo que las luces parpadearan de nuevo. Se oyeron fuertes pisadas en el tejado, acompañadas del chirrido del metal al raspar. Genial. Se quejó Whitney. Supongo que Surge no fue suficiente aperitivo para ellos. El techo sobre ellos se dobló en 3 puntos a la vez antes de abrirse con un estruendo ensordecedor, revelando no uno, sino 2 Lugiatuo que se cernían sobre ellos. Sus ojos vidriosos y sin vida brillaban mientras chillaban, un sonido que hizo estremecer a todos los Pokémon del coche. Los Lugiatuo atacaron casi de inmediato. Uno metió la cabeza por la abertura, mientras el otro barría el techo con una ala enorme, cortando el metal como si fuera papel. El viento rugió, casi derribando a Bugsy. El Cofagrigus de Morty se elevó rápidamente, sus brazos espectrales se aferraron a la cabeza del Lugiatuo más cercano y lo jalaron hacia atrás. Vete. Yo me encargo de este. Gritó. Yo también me quedo. Gritó Jasmine, señalando hacia arriba. Lucario, doble turno. Lucario atravesó el techo destrozado como un rayo, aterrizando sobre la cabeza de Lugiatuo y asestándole un puñetazo brillante con golpe meteoro. La criatura chilló, retrocedió y embistió al otro, impidiéndole apuntar con precisión. Morty apretó los dientes mientras los miembros espectrales de Cofagrigus se tensaban, sujetando a Lugiatuo el tiempo suficiente para que Lucario rematara con un combate cercano al cuello. La cabeza del clon se sacudió hacia atrás, lanzando fragmentos afilados del techo contra el coche. El segundo Lugiatuo se lanzó por la abertura que había abierto, con el pico por delante, apuntando al pasillo. Blaine chasqueó la muñeca y lanzó una Pokéball al aire. Magmar, lanzallamas, directo hacia arriba. Un torrente de fuego rugió contra el rostro de la criatura, obligándola a retroceder con un chillido gutural, pero parecía extraño, como si lo que Blaine acababa de hacer no le hubiera hecho daño y a la vez le hubiera hecho mucho daño. Eso sí que es nuevo, murmuró Blaine.
Blaine, déjanos el resto a nosotros, tú sigue, dijo Erika señalando hacia arriba, y su Leafeón saltó para lanzar una hoja afilada que cortó las articulaciones de las alas del Lugiatuo. Este se estremeció, dándoles unos segundos preciosos. Muévete, muévete. Ladró Misty, mientras Starmie giraba hacia adelante y desataba un giro rápido que derribó a 3 gruñidos en el pasillo. Blaine los miró mientras asentían. Morty, Jasmine, Erika y Misty planeaban quedarse allí para cuidar de estos dos, dándole a Blaine algo de tiempo mientras se llevaba a Whitney, Brock y Sabrina. Manténganse a salvo, entonces, nos desharemos de esto tan pronto como podamos. Gritó Blaine mientras se daba la vuelta y comenzaba a correr con Whitney, Brock y Sabrina detrás de él, dejando que el resto se encargara de este 2 contra 4. Dentro del estadio el rugido de la multitud se había transformado en caos. La mitad de las gradas ya estaban vacías, la otra mitad repleta de gente que se empujaba hacia salidas que no eran lo suficientemente grandes. Gruñones enmascarados entraban a raudales por las puertas, moviéndose como los pasajeros del tren. Silenciosos, rígidos e impasibles ante los ataques Pokémon que los azotaban. Mantengan las salidas despejadas. Ladró Faulkner, mostrando su placa de policía y haciendo señas a la gente para que se dirigieran a las salidas mientras su Pidgeot sobrevolaba la zona para golpear a un grupo de soldados rasos con un huracán, lanzándolos contra la barandilla. La prioridad son los civiles. Ya estoy en ello. La voz de Janine resonó desde el otro lado. Sus aliados se movían a toda velocidad por las gradas, disparando telarañas pegajosas que atrapaban a los soldados que se acercaban antes de que pudieran alcanzar a la multitud. Descendió en un instante, y 2 bombas de humo estallaron a sus pies para cubrir la retirada de un grupo de niños aterrorizados. Chuck, con los músculos tensos bajo su gi, se mantenía en el vestíbulo principal como una barricada viviente. Su Poliwrath interceptó a un Machoke, atrapando su puñetazo en pleno movimiento antes de lanzarlo limpiamente por encima del hombro contra un par de Weezing. Todos, muévanse. Bramó Chuck, empujando a un hombre mayor hacia la salida más cercana. ¿Ven venir a uno de ellos? Corran, no peleen, para eso estamos aquí. Sobre ellos descendió el primero Otuo. A su lado, el Lugiatuo cayó aún más bajo, un chirrido que hizo temblar las estructuras de acero del estadio. Y antes de que nadie pudiera reaccionar, el tercero, un segundo Otuo, irrumpió a través del marcador, haciendo añicos cristales y acero como si fueran de papel. Giovanni se encontraba en el centro del campo, con su abrigo ondeando al viento repentino, la mirada fija en los recién llegados. 3 a la vez murmuró, y luego sonrió con frialdad. Bien. Veamos de qué son capaces. Con un rápido movimiento de muñeca, lanzó una Pokéball, liberando a Nidoking, su segundo Pokémon más fuerte. La única razón por la que no estaba usando al más fuerte era porque tenía que representar al gimnasio de tipo tierra. El primero Otuo gritó y desató un muro de fuego sagrado, pero Giovanni ni se inmutó. Nidoking, poder de la tierra. Una oleada de energía dorada surgió del pisotón de Nidoking, partiendo el fuego sagrado antes de que los alcanzara. El aire aún chisporroteaba de calor y el césped se incendió por zonas. Las alas del Lugiatuo se plegaron hacia atrás y, en un instante, lanzó un Aeroblast, cuyo viento en espiral arrasó los paneles restantes del marcador. Pero antes de que pudiera alcanzar a Giovanni, el primero Otuo se lanzó en picado a su lado, combinando su propio fuego sagrado con el vórtice. La explosión se convirtió en un huracán de llamas, y el aire arremolinado hizo que el fuego ardiera con más intensidad. Giovanni entrecerró los ojos y levantó el brazo. Proteger. Nidoking rugió y golpeó el suelo con ambos puños, creando una enorme barrera de protección a su alrededor. El impacto sacudió el estadio, haciendo añicos los cristales de los palcos VIP, a pesar de que se encontraban muy por encima. La protección se resquebrajó bajo el ataque, pero Lugiatuo y Otuo continuaron atacando, intentando romperla. Giovanni apretó los dientes. Fuerte y pero no invencible. Señaló hacia adelante con brusquedad. Nidoking, filo de piedra. Mientras Nidoking sostenía la barrera con sus brazos, cayó con fuerza, y afiladas agujas de roca surgieron del suelo bajo ellos, impactando contra el ala de Lugiatuo y rozando el costado de Otuo. Lugiatuo se estremeció, obligándolos a detener sus ataques durante unos segundos. El segundo Otuo se abalanzó en picado, con sus garras brillando. Pero Giovanni había entrenado su cuerpo toda su vida. Saltó fácilmente a un lado mientras destrozaban el césped donde él había estado.
Arriba, Lugiatuo batió sus alas de nuevo, creando otra espiral de viento. El herido Otuo inclinó la cabeza de forma antinatural, con llamas acumulándose en su pico. Iban a combinar el ataque de nuevo. Esta vez no, murmuró Giovanni. Pero antes de que el ataque pudiera lanzarse, un rugido ensordecedor resonó en todo el estadio, tan fuerte que incluso hizo dudar al Lugiatuo. Desde lo alto, un destello carmesí se precipitó en picado, impactando contra la espalda de Lugiatuo y desviándolo de su trayectoria. El destello se transformó en Dragonite, con las alas rugiendo de energía, mientras Lance aterrizaba tras Giovanni en un movimiento fluido. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Lance, señalando ya hacia adelante con una sonrisa burlona. Giovanni entrecerró los ojos. Claro, tenía que guardar su secreto. Llegas tarde. Me habría venido bien tu ayuda antes. Lance levantó las manos en señal de rendición. Lo siento, tuve que invitar a otra persona. Al otro lado del campo, un estruendo repentino sacudió la tierra. Desde la puerta norte, Garchomp irrumpió a través del muro de hormigón, deslizándose hasta colocarse entre el segundo Otuo y Giovanni. Quintia entró tras él. ¿Tres a la vez?, dijo con frialdad, apartándose un mechón de pelo de la cara. ¿Ibas a compartir, no? El primero Otuo chilló, elevándose en espiral para volver a atacar, pero Dragonite lo interceptó en el aire con un garra dragón ensordecedor. El Lugiatuo intentó flanquearlo, pero Garchomp ya estaba allí, mostrando sus fauces con triturar mientras atrapaba el ala del clon y lo sacaba de la formación. El segundo Otuo lanzó un fuego sagrado contra Quintia, pero una ola de luz dorada brillante proveniente de su espiritón lo interceptó, dispersando las llamas en brasas inofensivas. «Manténlos separados», gritó Quintia. «Si sincronizan sus ataques, el daño se multiplicará». Giovanni entrecerró los ojos. Eso era obvio. El viento de Lugia intensifica el fuego de O. No dijo nada más. Como Quintia se había convertido en campeona hacía poco, le dio cierta manga ancha, también para forjar buenas relaciones de cara a su futura expansión por si no. Entonces Giovanni volvió a mirar al cielo. ¿Y los otros tres? Debería haber dos Lugia más y otro O. No te preocupes por ellos, Blanche, Spark y Candela dijeron que se encargarían, respondió Lance. Giovanni asintió. Bien. Encarguémonos de estos, luego iremos por los demás. Había algo que destacar, algo que ninguno de ellos podía saber. Estos clones eran más fuertes que los líderes de gimnasio estaban combatiendo. El único que lo sabía era Ash, y él, y bueno, digamos que estaba ocupado con otras cosas. Ya voy, dijo Lance, mientras Dragonite ya estaba golpeando a Lugiatuo con una tormenta de puños trueno, elevándolo cada vez más. Quintia asintió. Entonces yo te cubro, yo tomo la delantera. Giovanni asintió y aceptó su propuesta, mientras Garchomp y Nidoking se movían juntos, el filo roca de Nidoking bloqueando el movimiento de Otuo mientras Garchomp se lanzaba hacia adelante, con la cola brillando de color verde gracias a Cola Dragón, para estrellarlo contra la pared del estadio. El tercer clon intentó reagruparse, extendiendo sus alas ampliamente, pero las sombras de Spiritomb envolvieron sus garras, inmovilizándolo para que Nidoking pudiera clavarle un puya venenosa profundamente en el costado. Los tres señalaron hacia adelante. Dragonita Hiperrayo. Garchomp Draco Meteor. Nidoking Poder de la Tierra. Fuera del estadio, afueras de la ciudad, la autopista elevada temblaba con cada impacto mientras los otros tres clones, dos Lugiatuo y uno Otuo, perseguían a su presa. Los coches ya estaban abandonados, con las puertas abiertas y las alarmas sonando débilmente en el viento. «Sigan moviéndose», gritó Candela por encima del hombro, mientras su Arcanine corría a su lado. Uno de los Lugiatuo lanzó un grito penetrante y sus alas cortaron el aire al abalanzarse sobre ellos. El Amaros de Spark se giró, entrecerrando los ojos. «Hoy no, Thunder». Un rayo de electricidad cayó del cielo despejado, alcanzando al clon en pleno picado y obligándolo a desviarse, pero no sin que la descarga le produjera una ondulación en el cuerpo, como si no fuera completamente y sólido. Blanche, que corría un paso atrás, no pasó por alto ese detalle. «Chispa, otra vez, apunta a las distorsiones», ordenó, liberando a su Ninetales de Alola en un remolino de hielo. «Ninetales, velo Aurora, ahora». Una brillante cortina de hielo y luz se formó entre ellos y el Otuo que se aproximaba. El fuego sagrado que lanzó siseó inofensivamente al impactar contra la barrera. Sin embargo, el calor seguía irradiándose, haciendo que el aire vibrara.
Candela se subió de un salto al lomo de Arcanine y, con voz aguda, dijo: los separamos, evitamos que los pájaros trabajen juntos. Si Lugia alimenta ese fuego con viento, estamos fritos. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Gritó Spark mientras el segundo Lugiatuo se abalanzaba sobre ellos, una pared de presión y viento empujándolos hacia la barandilla. Amaro se aferró a su posición, con chispas crepitando en su pelaje, intentando mantenerse firme. Blanche ya calculaba las distancias, mirando alternativamente los huecos de la autopista y los patrones de ataque de los clones. Spark, lleva a Lugiatuo de la derecha hacia el oeste, Candela, tú lleva a Ootuo hacia el sur. Yo me encargo del otro. Me encanta la confianza. Gritó Spark, que ya corría hacia una rampa lateral, mientras Amaros atraía a Lugiatuo con una ráfaga de rayo señal. Candela asintió, acariciando el cuello de Arcanine. Vamos allá, velocidad extrema. Se convirtieron en una mancha roja y dorada, desplazándose a toda velocidad por la autopista mientras Ootuo giraba para perseguirlos. Eso dejó a Blanche sola con el último Lugiatuo. Su Ninetales permanecía alerta, su aliento condensado en el aire cálido. El clon dejó escapar un grito bajo y antinatural y se lanzó en picado. Blanche no se movió, esperando hasta el último segundo. Ninetales, ventisca. Un estruendoso muro de hielo estalló hacia arriba, golpeando de lleno a Lugiatuo en la cara y haciéndolo girar en espiral. Pero en lugar de retroceder, giró en el aire, su forma parpadeando como si luchara por mantenerse erguida, para luego lanzarse en picado de nuevo, aún más rápido. Blanche ajustó su postura, esperando. Si eres una imitación, veamos si puedes calcular tan rápido como yo. Buscaron una segunda Pokéball. Metagross, ayúdanos. El titán de acero aterrizó con estrépito, sus garras relucientes. Sin esperar orden alguna, el equipo de Blanche se movió como una máquina. Ninetales congeló la autopista bajo el paso de Lugiatuo, Metagross golpeó el hielo con Pum Meteoro, haciéndolo añicos y convirtiéndolo en afiladas lanzas. El clon giró bruscamente para evitar los fragmentos, directo al segundo ventisca de Ninetales. Mientras tanto, de vuelta en la sala VIP, el Machamp de Bruno se abalanzó hacia adelante, sus 4 brazos agarrando el cuello y las hojas del executor de Will en un agarre controlado, sus músculos tensándose para evitar que el Pokémon de tipo planta, que se debatía violentamente, desatara otra onda psíquica. ¡Quieto!, gritó Lorelei, mientras su Lapras se deslizaba lateralmente para interceptar al Houndoom de Karen con una pared de hielo. El sabueso infernal lo embistió con un gruñido, haciéndolo añicos en una ráfaga de fragmentos congelados, pero el impacto lo ralentizó lo suficiente para que el Crobat de Koga se abalanzara y enroscara sus alas alrededor de la cabeza de la bestia, nublándole la visión. Karen. Will. La voz de Lorelei era aguda, intentando penetrar en sus mentes. Los están controlando. Resistan. Ninguno de los dos se inmutó. Los ojos de Karen brillaban tenuemente bajo la máscara, y sus labios se curvaron en una sonrisa inquietante. Están perdiendo el tiempo. Estamos exactamente donde debemos estar. Koga ni siquiera se molestó en responder. Lanzó una pequeña bomba de humo a sus pies, llenando el centro de la habitación con una neblina cegadora. A por sus Pokéballs. Si conseguimos alejarlos de sus Pokémon, no supondrán una amenaza. El humo se extendía por la sala VIP en una nube sofocante, oscureciendo las lámparas de araña y dispersando la luz brillante en halos tenues y parpadeantes. El Machamp de Bruno no aflojó su agarre, usando la cobertura para tirar la executor hacia atrás. Machamp, inmovilízalo, pero no lo aplastes. El titán de 4 brazos se arrodilló, presionando las cabezas del Pokémon de tipo planta suave pero firmemente contra el suelo, obligándolo a arrodillarse mientras su brillo psíquico chisporroteaba. Cuidado, dijo Darwin, mirando de un lado a otro mientras lanzaba su Flygon con un chasquido. Tormenta de arena, solo para cegarlos. Flygon giró y usó un ataque de arena suave para provocar la tormenta de arena, de modo que nadie sufriera daño residual. Tempest, ahora. Ladraó Koga. Tempest ya se estaba moviendo, su Manectric se lanzó hacia adelante en un crujido dorado, descargando una sacudida precisa menor que una onda trueno, lo suficiente para hacer que las piernas de Houndoom se contrajeran por una fracción de segundo. Damián, te toca. Gritó Tempest por encima del siseo de la estática. Damián respiró hondo mientras su Gengar flotaba sobre el caos, liberando una pulsante onda de hipnosis hacia Will.
La onda espectral lo envolvió, ralentizando sus movimientos, pero justo cuando Will parecía a punto de dormirse, abrió los ojos de golpe y se puso listo para seguir luchando. De alguna manera se resisten, murmuró Damián, con la voz cargada de frustración. Lorelei lo intentó una vez más. Karen, escúchame. Eres más fuerte que esto. Karen no respondió, solo sacó una Pokéball de su cinturón con una precisión inquietante, liberando un hombreón que inmediatamente se fundió con las sombras. Ojos arriba, advirtió Koga, girando sobre sí mismo para detectar movimiento en la esquina. Su Crobat se lanzó a la oscuridad justo a tiempo para interceptar el ataque finta de Umbreon, cuyo impacto hizo que ambos Pokémon cayeran rodando. Desde algún lugar dentro de la bruma, la voz de Will flotó. No ganaréis. Ni siquiera podéis atacarnos como es debido. Bruno apretó la mandíbula. No hace falta que te ataquemos. Solo tenemos que sujetarte hasta que los demás terminen con este lío de fuera. Su Machamp giró y arrebató la Pokéball de Executor del cinturón de Will de un solo tirón. La lanzó hacia Lorelei, quien la atrapó sin dudarlo. Una menos, gritó Lorelei. Ahora, pero Karen ya se estaba moviendo. Su Umbreon se deslizó de nuevo entre la bruma, flanqueando a Darwin. El Flygon de Darwin cambió de dirección justo a tiempo para interceptarlo, levantando con sus alas otra ráfaga de polvo. Darwin volvió a mirar a Tempest. Tempest, necesitamos que la electrocutes. Tempest vaciló. Podría hacerle daño. Si confías en tu puntería, lo tienes. Dijo Darwin. Tempest respiró hondo y asintió mientras Manectric volvía a saltar, lanzando una descarga eléctrica en un fino arco. Al recibir el impacto, los músculos de Karen se tensaron lo suficiente para que el Crobat de Koga la rodeara y le arrebatara la última Pokéball de su cinturón. Bien, ya está, ahora solo tenemos que sujetarlos, gritó Darwin. Pero entonces, ahora que Will y Karen no tenían a sus Pokémon, se enderezaron, con los ojos más brillantes y las voces hablando en un inquietante unísono. Crees que nos estás salvando. Pero solo estás retrasando lo inevitable. Fin del capítulo 435.